Bienvenidos al curso, mi nombre es Fernay Marín y vamos a iniciar. El diagrama de fases cuando está húmedo, cuando es seco, cuando es saturado. Entonces acá podemos observar un pequeño diagrama donde hay estado gaseoso, estado líquido y estado sólido. Esto referente al suelo. Dentro de lo que está el gaseoso, primeramente está el aire, pero también pueden haber gases. En el líquido, primeramente está el agua, pero también puede haber petróleo, otro tipo de líquidos. Y efectivamente el sólido, que puede ser directamente ya un tipo de suelo arcilloso, limoso, arenoso. Estos tres estados forman o son las fases para determinar si es húmedo, seco o saturado. Entonces vamos a iniciar con el húmedo. Cuando nos hablan de un suelo húmedo, de una muestra húmeda, inalterada o también alterada, pero también tiene humedad, podemos determinar muchas cosas según el húmedo. Nos dicen que si es húmedo, entonces va a tener una parte sólida, va a tener una parte gaseosa por los poros, por los vacíos que hay en el suelo, en el sólido, y va a tener una parte líquida, por eso es que está húmedo. Entonces, cuando nos hablen de un suelo en el diagrama de fase húmedo, es porque contiene los tres. Ahora, ¿cómo obtenemos el peso? Entonces el peso va a estar por cada una de estos. Tenemos el sólido, que se representa con WS, peso del sólido, y tenemos el peso del líquido, que en este caso, agua, pero puede ser otro. WW, peso de agua. Se suman estos dos y nos daría el peso total, porque obviamente el aire en este caso no pesa. Ahora, pero no pesa, pero sí ocupa un volumen. Entonces tenemos que este sólido también tiene un volumen, este líquido tiene un volumen y este gas también tiene un volumen, que es el volumen del aire. Ahora, recuerden que el suelo es compuesto por partículas minerales y vacíos. Entonces esos vacíos, cuando hablamos de un diagrama de fases húmedo, va a estar el líquido y el gaseoso. Y la unión de este más este nos daría el volumen total. Entonces esto es demasiado importante, reconocer cuando el suelo es húmedo, porque trabajaríamos con los tres estados y aparte de eso el volumen de los vacíos corresponde a la suma de este con este. Bueno, ahora cuando hablamos del diagrama de fases de un suelo seco, nos está diciendo inmediatamente que no hay líquido, que solamente hay sólido y gaseoso. En ese caso, el peso total sería el peso del sólido solamente, porque el gas efectivamente no pesa. Entonces miren cómo es de importante saber en qué tipo de diagrama está lo que nos están diciendo, porque miren que en el anterior eran estos dos que se sumaban. En este caso solamente el total es el mismo peso de sólido. Y respecto al volumen, sería el volumen del sólido más el volumen del gas. Y miren que acá ya el volumen del gas más el volumen del sólido nos daría el volumen total. Y el volumen de los vacíos
viéndolo de esa manera, solamente sería el volumen del aire. Y luego tenemos el saturado, que el saturado es directamente sólido con líquido. Entonces, no va a haber nada de gas. Entonces tenemos que el peso del agua o del líquido más el peso del sólido nos daría el peso total. Pero ya acá, en el tema de volúmenes, trabajaríamos solamente estos dos, el líquido y el sólido. Y ese sería el volumen total. Bueno, y el volumen de vacíos sería el volumen del líquido, del agua, que viene a ser el mismo volumen del líquido. Entonces mire que depende de cómo es el suelo o la muestra que nos dan o que extraigan. Si es húmeda es porque así tenga una gota de agua, ya viene a ser húmedo. Y trabaja las tres. Ahora, cuando es seco, solamente quiere decir que hay gas y sólido. No tenemos nada, ni una gota de agua, ni de líquido. Y cuando hablamos de saturado es porque es demasiado el líquido que hay con el sólido. No tenemos el gas. Entonces es muy importante tener esto presente al momento para poder realizar las fórmulas de una manera correcta y también tener idea y una lógica respecto al tipo de suelo. Cuando la humedad, la saturación aumenta o disminuye, también es debido a el diagrama de fases en el que se encuentra ese tipo de suelo. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.